Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Como todos los viernes que estudiamos, hacemos prédicas sobre el Antiguo Testamento, que creo que en tal es que ya hemos terminado el libro de Génesis y vamos a empezar con el libro del Éxodo, que es un libro hermoso donde habla de la liberación del pueblo de Israel. Entonces hoy vamos a hablar del capítulo 1 y es Dios obra en medio de la opresión. El texto clave está en 1:12 que dice, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Bueno, entonces el libro de Éxodo comienza con una crisis. El pueblo de Israel, que una vez fue favorecido en Egipto, ahora sufre de la esclavitud. Pero en medio de la opresión, Dios sigue obrando para cumplir su propósito. Lo primero que nos habla aquí es que Dios cumple sus promesas, aunque las circunstancias sean adversas. Veamos los versículos 1 al 7, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Saulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hermanos, aquí nos muestra que a pesar de que José había muerto y una nueva generación gobernaba Egipto, Dios seguía cumpliendo su promesa a Abraham de multiplicar su descendencia. Hermanos, Dios siempre cumple sus promesas, aunque las circunstancias parezcan contrarias. El crecimiento del pueblo provocó oposición, pero fue parte del plan de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, el enemigo intentará oponerse, pero no podrá detener su propósito. ¿Confías en que Dios cumplirá sus promesas en tu vida, aunque enfrentes dificultades? ¿Ves la oposición como un obstáculo o como una oportunidad para ver el poder de Dios? Son las preguntas claves. La segunda parte de este capítulo nos habla de la opresión del enemigo. No puede detener el plan de Dios. Veamos los versículos 8 al 14. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. El faraón temía al pueblo de Israel y los sometió a la esclavitud con trabajos forzados. Sin embargo, Dios convirtió la opresión en crecimiento. Hermanos, el enemigo intenta detener la obra de Dios, pero en su soberanía Dios usa las pruebas para fortalecer a su pueblo.
El crecimiento espiritual a menudo viene en tiempos de dificultad. Dios no se ha olvidado de su pueblo, aún en la esclavitud y en el sufrimiento. ¿Estás atravesando un tiempo difícil? Recuerda que Dios puede usarlo para hacerte crecer. ¿Permites que la dificultad te acerque más a Dios o te alejan de Él? La tercera parte de este capítulo nos habla que Dios usa a personas valientes para cumplir su propósito. Te hablo los versículos 15 al 21. Dice que habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Amén. Hermanos, aquí el faraón ordenó matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Pero las parteras Cifra y Fua temieron a Dios más que al hombre y desobedecieron la orden del rey. Hermanos, Dios usa a personas fieles y valientes para cumplir su propósito. El temor de Dios es más importante que el temor a los hombres. Cuando obedecemos a Dios en medio de la adversidad, Él nos respalda. ¿Está dispuesto a obedecer a Dios aunque enfrentes oposición? ¿Tienes el valor de mantenerte firme en tu fe cuando el mundo te presiona para desobedecer a Dios? Y la cuarta parte nos habla de que Dios siempre tiene un plan de redención. Veamos el versículo 22, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El faraón, frustrado porque las parteras no obedecieron su orden, mandó que todo niño varón hebreo fuera arrojado al río. Pero Dios ya tenía un plan. Moisés nacería y sería el libertador de Israel. Hermano, Dios no se queda sin respuesta ante la maldad. Siempre tiene un plan de redención. Cuando todo parece perdido, Dios ya ha preparado una salida. El nacimiento de Moisés es una señal de que Dios estaba preparando la liberación de su pueblo. ¿Puedes confiar en que Dios ya tiene una solución para tu problema antes de que lo veas? ¿Recuerdas que Dios es el Dios de la redención y la restauración? Como conclusión, hermanos, Dios obra inclusive en los tiempos más difíciles. Aquí en el capítulo 1 de Éxodo nos enseña 4 cosas. Primero, que Dios cumple sus promesas aunque el enemigo trate de oponerse. Segundo, la opresión no puede detener el crecimiento de su pueblo. Tercero, Dios usa a personas valientes para cumplir su propósito. Cuarto, Dios siempre tiene un plan de redención. El versículo clave es, como les decía, el 1:12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Yo te hago un llamado. Si hoy sientes que estás en un tiempo de prueba o dificultad, recuerda que Dios sigue obrando y su propósito se cumplirá. Confía en Él, sé fiel y mantente firme en su voluntad. Señor, gracias porque aún en medio de la opresión y la prueba,
tú sigues obrando. Ayúdame a confiar en tu plan, a ser valiente y a obedecerte siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.